En este corto video les mostraré cómo crear un proyecto en Visual Studio. Lo primero es entonces darle aquí New Project y nos ofrece toda la posibilidad de trabajar con diferentes aplicaciones Windows Presentation, Foundation Application, Console Application y otra cantidad de elementos que más tarde veremos. Por ahora vamos a crear un Console Application, le vamos a dar nombre funciones, ¿sí? Y le vamos a dar OK. Bueno, debemos fijarnos que el lenguaje de trabajo sea C# para continuar con lo que venimos haciendo y que sea una aplicación consola. Veremos los detalles entonces de lo que necesitamos. Muy bien. Inicialmente entonces él nos muestra las librerías, el nombre del namespace, la clase sobre la cual van a estar nuestras funciones y el método principal, static void main, ¿sí? Aquí entonces vamos a crear una pequeña función, digamos una función por ejemplo bien sencillita para mirar que un número sea par. Entonces colocamos la palabra clave static, bool, nos va a decir si sí o si no es par, el nombre de la función, en este caso un solo argumento de tipo entero, las llaves para indicar el bloque de construcción de la función. Preguntamos entonces que si sn módulo 2 es 0, ¿sí? Eso quiere decir que es par, por lo tanto le vamos a decir que retorne que es verdadero, que efectivamente es par. En caso contrario le vamos a dar return false, ¿sí? Y esa es nuestra función. Ahora, ¿cómo llamamos o cómo invocamos esa función desde el programa principal? Entonces lo primero es decirle al usuario que ingrese un número. Para eso recordemos el console.writeLine para imprimir, ¿sí? Y en él le solicitamos al usuario que ingrese un número entero. Muy bien, ahora hay que capturar ese número que ingresa al usuario. Para eso le vamos a decir, declaramos el entero, cualquier nombre a la variable, eso sí, un nombre que corresponda con lo que va a almacenar. Como lo que ingresamos por teclado todo es un string, entonces tenemos que hacer una conversión a entero. Para eso utilizamos el int.parse, como ya les he explicado en clase. Y damos console.readline, ¿sí? Listo. Ahora preguntamos que si ese número, es par. En caso de que lo sea, vamos a decir que efectivamente que ese número, o sea num, concatenamos, es par y cerramos. En caso contrario, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que ese número no es par. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Y si no, bueno, ahora que falta, vamos a ejecutar entonces. Recordemos que para ejecutar presionamos control F5. Cuando le damos control F5, él nos dice que hay un error. Veamos cuál es el error. Efectivamente, aquí nos faltó cerrar un paréntesis. Lo cerramos, ya se cuadra toda la situación. Otra vez control F5. Vamos a ingresar un número entero, entonces el 125, le damos enter, nos dice que ese número no es par. ¿Se entendió? Espero que esto sea de su ayuda. En este corto video les mostraré cómo crear un proyecto en Visual Studio. Lo primero es entonces darle aquí New Project y nos ofrece toda la posibilidad de trabajar con diferentes aplicaciones Windows Presentation, Foundation Application, Console Application y otra cantidad de elementos que más tarde veremos. Por ahora vamos a crear un Console Application, le vamos a dar nombre funciones, ¿sí?
y le vamos a dar OK. Bueno, debemos fijarnos que el lenguaje de trabajo sea C# para continuar con lo que venimos haciendo y, y que sea una aplicación consola. Veremos los detalles entonces de lo que necesitamos. Muy bien. Inicialmente entonces él nos muestra las librerías, el nombre del namespace, la clase sobre la cual van a estar nuestras funciones y el método principal, static void main. ¿Sí? Aquí entonces vamos a crear una pequeña función, digamos una función por ejemplo bien sencillita para mirar que un número sea par. Entonces colocamos la palabra clave static, bool, nos va a decir si sí o si no es par, el nombre de la función, en este caso un solo argumento de tipo entero, las llaves para indicar el bloque de construcción de la función. Preguntamos entonces que si sn módulo 2 es 0, ¿sí? Eso quiere decir que es par, por lo tanto le vamos a decir que retorne que es verdadero, que efectivamente es par. En caso contrario le vamos a dar return false, ¿sí? Y esa es nuestra función. Ahora, ¿cómo llamamos o cómo invocamos esa función desde el programa principal? Entonces lo primero es decirle al usuario que ingrese un número. Para eso recordemos el console.writeLine para imprimir, ¿sí? Y en él le solicitamos al usuario que ingrese un número entero. Muy bien, ahora hay que capturar ese número que ingresa el usuario. Para eso le vamos a decir, declaramos el entero, cualquier tipo de cualquier nombre a la variable, eso sí, un nombre que corresponda con lo que va a almacenar. Como lo que ingresamos por teclado todo es un string, entonces tenemos que hacer una conversión a entero. Para eso utilizamos el int.parse, como ya les he explicado en clase. Le damos console.readline, ¿sí? Listo. Ahora preguntamos que si ese número, es par. En caso de que lo sea, vamos a decir que efectivamente que ese número, o sea num, concatenamos, es par y cerramos. En caso contrario, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir que ese número no es par. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, si no, bueno, ahora que falta, vamos a ejecutar entonces. Recordemos que para ejecutar presionamos control F5. Cuando le damos control F5, él nos dice que hay un error. Veamos cuál es el error. Efectivamente, aquí nos faltó cerrar un paréntesis. Lo cerramos, ya se cuadra toda la situación. Otra vez control F5. Vamos a ingresar un número entero, entonces el 125, le damos enter, nos dice que ese número no es par. ¿Se entendió? Espero que esto sea de su ayuda.